Hola chicos, bienvenidos a su clase de química desde casa. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante para la química actual, que es la tabla periódica y su relación con los números cuánticos. Hace 150 años, el químico ruso Dmitri Mendeleev diseñó una estrategia para agrupar los elementos que se conocían hasta ese momento. Es esta tabla periódica que les presento, la tabla de Dmitri Mendeleev. ¿Cuál es la importancia de esta tabla? Ciertamente no fue el primer intento que alguien hizo por agrupar un elemento, pero sí fue el más importante de todos. Dmitri Mendeleev lo que hizo fue utilizar ciertas características comunes que tenían los elementos en cuanto a su reactividad y agruparlas de acuerdo a su peso atómico. Él se dio cuenta que estos pesos atómicos son progresivos y que además de todo regresan a compartir ciertas características con otros elementos, y él la dividió en 8 grupos. ¿Qué tipo de reactividad? Por ejemplo, al formar los óxidos, al combinarse con oxígenos, yo en este grupo 1 tengo R2O. ¿Qué significa? Que necesito dos átomos de ese elemento que está dentro de esa familia o grupo para poder formar un compuesto con oxígeno. Es decir, necesito dos hidrógenos, dos litios, dos sodios, dos potasios, dos rubidios, dos cesios. Y también dejó espacios como por ejemplo en donde él determinó que ese elemento que en algún momento alguien iba a descubrir debía tener un peso de 44 UMAS y que además de todo tenía que cumplir este tipo de reactividad, que necesitarían dos átomos de este elemento con 3 átomos de oxígeno para formar un compuesto estable. Él le llamó ECA-aluminio porque tenía que compartir ciertas características con el aluminio, es decir, tenía que tener reactividad similar al aluminio, ¿de acuerdo? Y eso él dejó también para varios otros elementos, ¿de acuerdo? ¿Cómo es entonces que nosotros pasamos de esta tabla periódica a esta otra tabla periódica? Bueno, esto se da justamente debido a los números cuánticos. Si yo quiero realmente entender la química como es, si yo quiero tener un entendimiento real de mis elementos, de mis compuestos y de todo lo que se puede hacer en la química, que es mucho, yo necesito empezar por entender qué son los números cuánticos, porque los números cuánticos lo que me dan es justamente una noción de cómo es un átomo, o cómo se comportan los electrones dentro de un átomo y cómo estos podrían interactuar con otros elementos. Vamos entonces a definir cuáles son los números cuánticos y qué me dice cada uno. Tengo 4 números cuánticos. El primero de ellos se llama número cuántico principal, se define con la letra N y me indica el nivel de energía de ese electrón que estoy hablando en particular. Lo relaciono con la distancia que hay desde el núcleo hasta el electrón, es decir, al tratarse de cuerpos tridimensionales, porque la resolución de la ecuación de Schrödinger, al ser un modelo probabilístico en donde se grafican probabilidades, justamente eso es lo que me da un volumen. Hablamos de cuerpos tridimensionales, recuérdenlo.
entonces cuando incrementa el valor de n, también incrementa el volumen del orbital. Es decir, se va a ver igual, pero va a ser más grande. N solo puede asumir valores enteros que son positivos desde el 1 hasta el 7. ¿De acuerdo? El siguiente número cuántico, el número cuántico secundario, también se conoce como número cuántico azimutal. Este describe la forma geométrica que tiene ese orbital y sus valores son dependientes del valor de n. Los voy a determinar con una fórmula que es muy sencilla y es L igual a n menos 1. Para un valor de n igual a 1, entonces L es 1 menos 1, 0. Para un valor de n, igual a 2, entonces tengo para n 1, L es 0. Para n igual a 2, entonces L es 1. Para n igual a 3, entonces L va a ser 2. Y para n igual a 4, entonces L va a ser 3. Estos valores de 0, 1, 2 y 3 los representamos también con letras para diferenciarlos justamente del número cuántico principal. El número cuántico principal tiene valores de 1 al 7, entonces a estos se les asignaron letras en lugar de números y se les dio S para L0, P para L1, D para L2 y F para L3. Ahora bien, es importante recalcar que no hay un solo valor, es decir, este no está cerrado aquí, ni aquí, ni aquí. Cuando yo tengo un valor de n igual a 2, L va a tener ambos valores. Cuando yo tengo n igual a 3, L va a tener los 3 valores. Y finalmente, para n igual a 4, L va a tener los 4 valores. Bien, como la fórmula me da un valor dependiente de n y n puede llegar hasta 7, es evidente que a partir de aquí debe de haber más orbitales. Y sí, están descritos y propuestos para los orbitales de L igual a 4, una letra G, L igual a 5, una letra H y L igual a 6, una letra I. Sin embargo, la tabla periódica hasta el día de hoy no tiene suficientes elementos para llenar esos valores. Entonces, hasta hoy, los valores de L solamente pueden ir de 0 a 3. Y entonces viene el tercer número cuántico. El número cuántico magnético, que se conoce como M o M sub L, nos indica la orientación de este orbital en el espacio. Puede tomar valores de menos L, pasando por 0 y hasta más L. Nuevamente, y como en el caso del número L, no solo es un valor, son todos los valores posibles. ¿De acuerdo? Y finalmente, el número cuántico de spin, S o ms, describe la orientación del giro. ¿Qué quiere decir? Es como el planeta Tierra o la mayoría de los otros planetas que tienen dos movimientos. Tienen un movimiento de traslación, que sería ese electrón en su orbital, S, P o D o F, y también
tiene un movimiento de rotación. Ese movimiento de rotación se da en un solo eje y hay dos posibilidades únicamente, que sea a favor de las manecillas del reloj o bien que sea en contra de las manecillas del reloj, y se les asigna un valor de más un medio para cuando estás a favor de las manecillas o de menos un medio cuando estás en contra de las manecillas. Bien, vamos a tratar de explicar esto de una mejor manera con la siguiente tabla. Entonces, el número cuántico n, el número cuántico principal, me indica el volumen de mi orbital, es decir, qué tan grande es. Y tengo valores que van desde 1 y hasta 7. Cuando yo resuelvo el valor de n-1 para L, entonces yo me doy cuenta que cuando tengo n1, el valor de L es 0, tengo solo un valor. Cuando n es 2, sus valores posibles es 0 y 1. 0 y 1. Cuando n es 3, puedo tener 0, 1 y 2. N es 4, 0, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Les digo, aquí nosotros tenemos solamente abiertos en nuestra tabla periódica estos 4. Entonces aquí yo vuelvo a tomar valores de 0, 1, 2 y 3. Posteriormente solo voy a tener 0, 1 y 2 y finalmente 0 y 1. ¿Y qué forma tienen? Bueno, ya sabemos que S tiene forma de esfera y que es una esfera pequeñita cuando n es 1. Cuando n es 2, la esfera crece un poquito. Cuando n es 3, sigue creciendo. Y así, cada vez que yo aumente el tamaño de mi orbital, a través de incrementar el valor de n, este volumen va a crecer. ¿De acuerdo? Entonces, n igual a 1 con valor de S y n igual a 7 con valor de S tienen exactamente la misma forma, son esferas. Sin embargo, esta esfera de n7 tiene un volumen mucho mayor que n1. Y pasa lo mismo con todos los demás orbitales. Los orbitales P y D y F tienen más o menos esta misma forma, como de cacahuate, como de dos globos que están amarrados juntos. ¿De acuerdo? Lo único que cambia entre P en N2 y P en N7 es justamente el tamaño, el volumen que tiene ese orbital. Ahora, nos vamos por el número cuántico magnético, el de la orientación. Cuando aquí tengo un 0, pues aquí es 0. Cuando aquí tengo un 0, también es 0. Pero aquí yo ya tengo un 1. Entonces vamos desde menos 1 pasando por 0 y regresando a más 1. Es como hacer mi línea de la ranita que vimos en la primaria, ¿no? Yo tengo un valor de L igual a 1. Entonces voy a ir desde menos 1 pasando por el 0 y después hacia el más 1. Hacia el más 1. ¿De acuerdo? Más 1. Entonces tengo aquí 1, 2 y 3 posibles valores, que significa que voy a tener 3 distintas orientaciones. Lo mismo cuando voy hacia D. Ahora tengo el valor de D era menos 2, el valor de D era 2, entonces voy desde menos 2, menos 1, 0 más 1 y más 2.
Para f lo mismo, el valor de f es de 3, entonces tengo menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. ¿De acuerdo? ¿Qué me indica esto como número de orientaciones? Es el número distinto de orbitales que yo puedo tener. Entonces, en este caso, cuando n vale 1, L vale 0, M vale 0, yo tengo solo un posible orbital. Es una esfera, no tiene otra orientación. Por donde yo la vea, se ve igual. Ahora, cuando tengo n igual a 2, los valores de L 0, 1, me da una sola orientación, un solo orbital para S y 3 posibles orientaciones distintas en P. Lo mismo que acá, 5 para F, digo 5 para D y 7 para F. ¿De acuerdo? Y finalmente yo tengo el número de cuántico por spin, el giro. Tengo solo dos posibilidades, más un medio y menos un medio. Entonces, cuando tengo solo un orbital, voy a tener 2 electrones. Cuando tengo 3 orbitales, yo voy a tener 6 electrones. ¿Por qué? Porque en cada orbital puedo tener 2 electrones, más un medio y menos un medio. Entonces, este número de orbitales se multiplica por 2 y lo que obtengo es el número de electrones posibles en cada nivel. Entonces, para un nivel 1, la cantidad máxima de electrones es de 2. Para N2, tengo 2 más 6, 8. Para N3, 2 más 6, 8 más 10, 18. Para N4 se convierte en 32, luego N5 32, N6 18 y N7 8. Esto lo vamos a revisar un poquito más adelante cuando veamos la configuración electrónica. ¿De acuerdo? Esta es la representación un poquito más exacta de cómo se ve cada uno de los orbitales S y P con sus 3 orientaciones, uno dirigido en X, otro dirigido en Z y otro dirigido en el eje Y. Los orbitales D y los orbitales F. Si se fijan, cada vez se va duplicando la cantidad de bolitas que yo puedo tener. Aquí tengo una, aquí tengo 2, aquí tengo 4 y aquí tengo 6, 8, dependiendo del orbital. En algunos casos es distinto, como en estos de acá al centro. ¿De acuerdo? Pero esta parte no es tan importante de entender en este momento. Ahora, vamos nosotros a la tabla periódica. Recordamos en nuestra tabla que N1 tenía un valor de 2, que son los elementos que yo tengo aquí. En N1, aquí puedo ver el valor de N, este de aquí, estos 7 numeritos corresponden al valor del número cuántico N. En N1 solo hay 2 elementos, 1 y 2. En N2 yo tenía 2 de S, 1 y 2 de S, y también tenía 6 de P, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Fíjense cómo la tabla periódica se empieza a recorrer hacia acá y luego tengo que regresar al siguiente nivel y empezar aquí, otra vez en S. ¿De acuerdo? Y para el n igual a 3 yo ya tenía 10. Ah, caray, pero aquí no están. Bueno, lo que pasa es que este de aquí, este valor, corresponde a n igual a 3, digo a d igual a 3. Este valor es d igual a 3, aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este podríamos pensar que va justo aquí arriba.
pero tiene un cierto acomodo que le permite estar acá abajo. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, estos de acá son los correspondientes al número cuántico secundario D, y el número cuántico secundario D tiene la posibilidad de tener hasta 10 electrones, ¿de acuerdo? Entonces, S me da 2 electrones, 1 y 2 electrones. Este es conocido como el bloque S del número cuántico secundario. Luego, P me da 6 electrones. Tiene 3 orbitales, 2 electrones por orbital. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este de acá es conocido como el bloque P. Después tengo el bloque D, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 electrones. Este es el bloque D. Y finalmente, acá abajo, yo tengo estos pequeños olvidados de la mano de Dios, que son el bloque F. El bloque F tiene la capacidad de 14 electrones correspondientes a 7 orbitales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Por qué? Si se supone que solo puedo tener 14. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que este primero, tanto el lantano como el actinio, deben de ir en esta parte de acá. Ellos realmente forman parte del bloque D, pero nosotros los utilizamos dentro del bloque F para mostrar justamente que deben de ir aquí, deben de entrar en esa parte de la tabla periódica. Esta es una versión acortada. Realmente la tabla periódica debería de incluir en esta parte de aquí estos 14 elementos. Estos 14 deberían de estar integrados aquí, pero como realmente se volvería algo muy largo, es más fácil poner aquí este inserto, ¿de acuerdo? ¿Cómo leo mi tabla periódica? Igual, voy desde N1, que tiene 2, luego me regreso N2, me regreso N3, me regreso 4 y me regreso, y así sucesivamente. En esta escalera es como si yo pudiera doblar mi tabla periódica, enrollarla, haciendo como una escalera de caracol. Algo más o menos así. Yo tengo una escalera de caracol. Pongo en negro la parte que sería como la parte de atrás, digámoslo así. Y en esta escalera de caracol yo voy a ir acomodando todos mis elementos. Cuando tengo n igual a 1, solo tengo dos elementos, el hidrógeno y el helio. Cuando tengo n igual a 2, voy a tener 8 elementos, 2 de S y 6 de P. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Cuando yo tengo n igual a 3, ahora vienen todos los que están al nivel del sodio, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Vamos a quitar un poquito estos de acá. Y nos damos cuenta que estos tres, hidrógeno, litio y sodio,
corresponden justamente a esas agrupaciones que hizo Dmitri Mendeleev, y también el helio y el neón. Estas agrupaciones, estos grupos, tienen características similares. ¿Por qué? Porque están ubicados exactamente en la misma parte en esta línea, en esta espiral de mi tabla periódica. Igual la familia del helio, neón, argón, todos ellos van a estar ubicados exactamente en la misma parte en la tabla periódica. Y esto les confiere ciertas características químicas y cierta reactividad común que los convierte en una familia. Las familias tienen más o menos la misma reactividad unos con otros, tienen características químicas y además su peso tiene un cierto valor que es cíclico y que es repetitivo, dependiendo del número de átomos distintos, de elementos distintos que van apareciendo al abrirse los diferentes niveles. Recordemos que los átomos están formados principalmente por tres partículas: los protones en el núcleo, que tienen carga positiva, los electrones en las distintas órbitas o en los orbitales, que tienen carga negativa, y los neutrones, que le dan masa. Son realmente lo que hace que pese el elemento. El átomo pesa gracias a que tiene neutrones, y esta cantidad de neutrones va incrementando de forma constante en la tabla periódica, y por eso es que fue fácil para Dmitri Mendeleev poder predecir pesos atómicos aproximados de los elementos que aún no estaban descubiertos. ¿De acuerdo? Estas características de reactividad comunes en los distintos elementos y en las distintas familias dentro de la tabla periódica, al repetirse, justamente tienen el nombre de propiedades periódicas. Ese será nuestro siguiente tema. El día de hoy, con esto terminamos. Que tengan muy buen día. Hasta la próxima.